Bueno, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, vamos a seguir en nuestro estudio de Esther. Estudio suena como una palabra así bien canuta, así, en el repaso, en aprender del libro de Esther. Y hoy día ya toca que revisemos el capítulo 7. Ya estamos acercándonos al clímax de esta historia, pero todavía faltan algunas cosas que acontezcan para ver finalmente cómo es que Dios, en este interesante libro, donde ya lo hemos visto, donde la palabra de Dios no se menciona en todo el libro, pero vemos cómo Dios claramente actúa sobre su pueblo. Voy a pedir que busquen entonces en sus Biblias Esther capítulo 7, yo sé que también está proyectado. Y vamos a darle lectura entonces al capítulo 7. Son solamente 10 versículos, así que les voy a pedir que me sigan en esta lectura. ¿Ok? Yo les voy a leer de la versión de la NBI. Dice así: humillación y muerte de Amán. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. Y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez: dime, ¿qué deseas, reina Esther? Y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió: si he ganado el favor de su majestad y si le parece bien mi deseo, es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó: ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde estaba Esther recostada. Al ver esto, el rey exclamó: ¿y todavía se atreve éste a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendía al rey, dijo: hay una estaca de 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó a colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Cuélguenlo en ella, ordenó el rey. De modo que colgaron a Amán en la estaca que él había mandado a levantar para Mardoqueo. Con esto se aplacó la furia del rey. Tengamos un momento de oración. Padre amado, te agradecemos, oh Dios, el que nos hayas congregado esta mañana, el que podamos juntarnos y meditar en tu palabra. Vos guíanos, Señor, a que tu Espíritu también nos hable, a que podamos encontrar y sacar y dar a conocer las verdades bíblicas que vemos en este texto de tu palabra. Guíanos, Señor, también a concentrarnos en este momento, a meditar en lo que tú también quieres que nosotros entendamos y apliquemos en nuestra vida. Guíame también, oh Padre, para que también puedas dirigir las palabras correctamente como tú lo quieres, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, qué interesante relato si nos vamos recordando un poco de cómo es que se venían dando los acontecimientos de los capítulos anteriores. Y solamente para recapitular aquí, tenemos la historia del pueblo de Israel que se encontraba todavía en Medio Persia, si mal no recuerdan. Ya el rey anterior había dado la orden, le había dado la orden al pueblo de Israel que podía ser libre, que podrían volver a su tierra cuando quisieran, y muchos lo hicieron así. Se ve en la historia de Esdras, de Nehemías, cómo ellos volvieron a reedificar nuevamente los muros de Jerusalén. Pero varios de los israelitas, de los judíos en ese entonces, se quedaron ahí en el imperio. En este caso estamos hablando de la ciudad de Susa, desde donde está la capital del imperio. Y entre eso estaba Esther y Mardoqueo.
Y ellos se quedan acá y bueno, aparece en la historia de Amán, un personaje también que tenía un trasfondo ya histórico con el pueblo de Israel, con los judíos. Había un roce ahí, ya lo habíamos visto. Eh, Pese a gozar de muchas de las gratitudes que les dio el rey, él quería más. Y en ese afán de querer más, se encuentra afligido cuando uno de estos judíos, que es Mardoqueo, no se digna a darle los honores que él quería. Y por eso él va a adular al rey y crean toda esta parafernaria para finalmente quitar la vida de los judíos y quitarle sus posesiones con tal de pagar por aquella afrenta que había hecho Mardoqueo frente a Amán. Y bueno, ahí es cuando Mardoqueo llama a Esther a terreno y dice, bueno, por algo tú estás en la posición que estás ahora, necesitamos ahora que tú vayas y nos ayudes. Y nosotros hemos visto en los capítulos anteriores que la posición de Esther fue muy pasiva, incluso hasta después que se dio el decreto de exterminar a los judíos. ¿Se recuerdan de haber sido unas 3 o 4 prédicas anteriores, cómo Esther, viviendo en esa comodidad que tenía en el palacio, ni siquiera se había percatado de que había una orden de exterminio contra su pueblo? Claro, preocupada tal vez de la elección de los próximos vestidos, de cómo viene el banquete que vamos a hacer al rey o el banquete entre las doncellas, y tenía todo un panorama ya, puesto que no se había percatado de esto. Entonces, hasta ese entonces, vemos a una Esther muy pasiva, muy calmada, que no está actuando, que no está haciendo nada en favor de su pueblo. Y tal vez no tanto poco por, digamos, por indiferencia, sino simplemente porque no se había enterado, no sabía lo que estaba aconteciendo. Ahora aquí en el capítulo 7, este es el capítulo al momento de, como le hemos puesto también un poco la previa, donde Esther finalmente sale del closet. ¿No? Y sí, suena raro ese término de salir del closet. Hoy día el término salir del closet, ¿en qué se ocupa usualmente? Siempre están ahí pendientes de ver qué persona da a conocer alguna intimidad sobre su tendencia sexual y, oh, este tipo ya finalmente salió del closet. Por ahí otros finalmente salen del closet en otro tipo de aspecto y dice, yo siempre fui hincha de la U y siempre lo vimos con la casaca del Colo, por ejemplo. Bueno, de hace poco creo que hubo una noticia de un jugador, no me recuerdo bien su nombre. Pero acá en este caso particular con Esther, vemos a una Esther saliendo del closet. ¿Y en qué sentido? Les decíamos recién, Esther estaba guardada en el palacio, en todo este programa tal vez farandulero que tenía como la reina. Ella no gobernaba, no dictaba muchas reinas, o sea, leyes, simplemente estaba ahí porque era una de las joyitas más que tenía el rey. Pero finalmente, cuando Mardoqueo le hace ver la importancia, la necesidad de que ella tenía que actuar, ella tiene que hacer una decisión, y lo vimos, en que va a tener que abandonar esa posición oculta del judaísmo que a ella pertenecía y darle a conocer al resto del palacio primero su nacionalidad, su relación con Mardoqueo y, por ende, que el mismo fin que iba a tener el pueblo de Israel iba también a acontecer con ella, porque ella también era una judía. Yo estaba pensando lo difícil también que tiene que ser la sorpresa que causó en el palacio cuando finalmente se encuentra, tú eras judía. Salir del closet no es difícil, y esto es un llamado también a nosotros, hermanos, para que salgamos del closet. ¿Qué está diciendo acá el presbítero aquí adelante? ¿No han llegado ustedes también a la situación en el medio en que se encuentran, ya sea social, en el trabajo, en tu liceo, en la universidad, donde finalmente tú tienes que dar la voz sobre algo, sobre alguna cosa que está aconteciendo que va en contra de lo que Dios ordena, y la gente se da cuenta, tú eras canuto, tú eras cristiano, mire, recién me vengo a enterar ahora? Sí, yo creo que si más de alguno le ha pasado eso, o si está todavía ahí con la disyuntiva, si es que doy a conocer o no mi creencia, el hecho de que yo soy un seguidor de Cristo o me quedo callado, es algo que le estaba pasando también aquí a Esther. Y mi hermano, claro, es una dificultad, pero ¿por qué una dificultad? Porque tal vez como Esther, que se mimetizó en el imperio persa, en todo lo que atraía, nosotros también muchas veces nos vemos mimetizados y actuamos pasivamente y nos vemos cómodos
en el lugar en donde nos estamos desenvolviendo, en no decir que somos seguidores de Cristo. En dejar nomás que sigan hablando, que nosotros ahí calladitos sentados en nuestro escritorio trabajando o calladitos en nuestros puestos estudiando, no levantamos mucho la voz realmente de lo que creemos y a quién seguimos. Acá finalmente Esther tuvo que salir del closet, tuvo que decir, yo no soy parte de toda esta farándula y tengo que aquí decir algunas cosas. Y eso también, pensemos lo difícil que puede ser, que bueno, y que debe ser también para nosotros, y lo difícil que fue para Esther, recordándonos también cómo fue que Amán le propuso al rey exterminar a los judíos. Si recordamos los capítulos 1 o 2, cuando Amán dice al rey, lo convence de llevar a cabo este edicto, ¿por qué? Porque dice, hay un pueblo, dice, cuyas costumbres y leyes son diferentes de todos los demás. ¿Y no pasa eso a veces con nosotros también como cristianos? Nuestras costumbres difieren de lo que el resto del mundo, del resto del imperio quiere hacer. Además dice, no obedece las leyes del reino y a su majestad le conviene no tolerarlo. El imperio en ese entonces era un sistema, digamos, impuesto por una fuerza militar. Hoy en día ese imperio sigue existiendo y no necesariamente lo impone la fuerza militar, sino una fuerza socioeconómica que te dicta lo que tú deberías de tener o a las cosas que tú deberías aspirar, al tipo de casa que deberías tener, en el barrio donde tienes que vivir, a la escuela que tienes que llevar a tus hijos. Y hermanos, claro, nosotros vemos ese mundo, el imperio, y ellos tienen costumbres distintas de las de nosotros. Que llegó el Día del Padre y todos tenemos que correr a comprarle un regalo al Padre. Que llegó el Día de la Madre y todos tenemos que correr a buscar algo en el gran templo de Mamón para nuestras madres. Que llegó Navidad y todos nos volvemos locos comprando cosas porque hay que hacerlo, todo el resto lo está haciendo. Son costumbres raras de ellos. ¿Son costumbres raras? ¿O nosotros ya también las estamos asimilando como propias, como nuestras? No estoy diciendo acá que sea malo regalar, que sea malo reconocer a nuestros padres, a nuestras madres, dar de repente alguna dádiva a nuestros hijos, a nuestros amigos. Pero ¿por qué hacerlo en los mismos términos que lo hace el imperio? Nosotros podemos reconocer a nuestros padres y madres cualquier día del año. También podemos regalarle a las personas cualquier día de cualquier mes del año. Y podemos enfocarnos, por ejemplo, en Navidad, en lo que realmente es la Navidad. Bueno, costumbres y leyes que impone el imperio y que nosotros a veces nos mimetizamos con ella. Doble labor o misión difícil que tenía que Esther. Una era salir del closet, darse a conocer como judía. Y segundo, pararse frente al rey, un tipo que ya en los capítulos anteriores vimos que era bastante inestable de ánimo, y darle a conocer y decirle o interceder por el pueblo de Israel a una ley que él mismo había firmado, que él había puesto su sello. Y como bien decían los medos persas, decía que las leyes medos persas son eternas, no se podían cambiar. Una muy difícil tarea tenía acá Esther. Volviendo entonces al texto, vamos repasando un poquito el texto y sacando algunas cosas, dándonos cuenta de lo que estaba haciendo. Vemos aquí ahora a una Esther que pasó de ser una mujer pasiva a una mujer ya activa. Ya dejó de lado ahí el tema de las fiestitas, de no percatarse un poco de lo que pasa a su alrededor, y ahora se puso a trabajar. Y este ya es el segundo banquete que prepara para el rey. Hermanos, preparar un banquete. Hoy día nosotros vamos a tener una linda comilona, ¿no? Y tal vez cuando ustedes ahí estuvieron pasando esta mañana, y yo estaba con Rocío esta mañana preparando las cosas, tal vez cuando ustedes estuvieron anoche preparando algunas cosas, tal vez uno más cómodo fueron a comprar el pollito por aquí, al arecono, no sé. Pero Esther se mandó aquí 2 banquetes al hilo, un día tras otro. Y ni más ni menos para el rey. Aquí ahora ya vemos a una mujer activa trabajando en tratar de llevar a este Amán a justicia. Ya pasó de ser la niñita que simplemente quería que la sirvieran y que se vistiera linda para estar ahí en presencia de todos los cortesanos. Ahora ella se puso a trabajar. Y bueno, en este segundo día de banquete se acerca nuevamente el rey, ya emocionado con la bebida, y le pregunta a Esther, bueno, ¿cuál es tu deseo? Le dice, ¿cuál es tu petición? Y finalmente Esther va y le responde. ¿Y qué es lo que le pide, qué es lo que le pide Esther? Bueno, presenta el caso. Si vamos nosotros al versículo, disculpen acá que se me perdió la Biblia.
Si vamos nosotros entonces al versículo 3, donde dice, Esther respondió, dice, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien mi deseo, es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí, y rescatemos esto que hay, porque a mi persona, y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me hubiese quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para su majestad. Bueno, nosotros que hemos venido siguiendo la historia, vemos que acá lo que Amán le pidió hacer el rey fue una atrocidad, fue un genocidio. Era matar, exterminar a todo un pueblo. Ahora que ya Esther se había ganado el favor y la gracia del rey, ella pudo haber venido y haber traído también un argumento grande de, oye rey, fíjate la barbaridad que estás haciendo, fíjate el genocidio que estás, digamos, autorizando con el decreto que le has permitido firmar acá por la influencia de Amán. Pero ella, y nuevamente volviendo también a los temas anteriores, sigue siendo sutil. Ella sigue usando sus características femeninas como mujer, usa una sutileza y en vez de aventurarse y apresurarse a denunciar las injusticias sociales, sigue siendo sutil en cómo presenta su caso frente al rey. Y claro, aquí habla nuevamente del exterminio que va a tener el rey, pero ella se menciona, ella hace esa parte de la petición. Dice, a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, para muerte. ¿En qué fue sutil aquí Esther? ¿Por qué no va directamente y le hace ver al rey? Porque ya lo tenía contento, ya lo tenía ahí comiendo de la mano. ¿Por qué no le hace ver entonces de que está cometiendo una atrocidad al autorizar este genocidio? Recordemos que el rey Asuero representa el imperio. ¿Cómo es el imperio? Es ignorante, es egoísta, es caprichoso, es débil. Al rey no le importó el genocidio. Al rey no le importaba que iba a matar a un montón de personas. Él ya lo había firmado. Pero ¿qué tuvo que hacer acá Esther? Tuvo que ser inteligente y darle a conocer al rey que si seguía adelante esto, una de sus preciosas pertenencias iba a sufrir daño. ¿Quién? Ella misma. Esther misma. Esther aquí le hace ver, rey, yo soy la reina que te estoy complaciendo ahora, yo soy la que sustituyó a Basti. Yo soy el nuevo iPhone 7 que cambiaste por ese Lumia 3660. Tú hiciste una fila ahí afuera de la tienda de Apple como de un día. ¿Se recuerdan todo lo que prepararon a la reina Esther para presentarse al rey? Fue casi un año de preparación. Muy parecido a los tipos que se ganan afuera de cuando sale el nuevo iPhone, ¿eh? Que se quedan ahí a veces toda la noche esperando. Yo soy ese premio que tú tienes y mira lo que va a pasar si esto sigue adelante. Tu premio, tu reina, la van a matar. Esther fue muy inteligente en ir y negociar con el imperio en los términos del imperio. Y a veces a nosotros nos puede pasar que nosotros estamos inmiscuidos también trabajando o desenvolviendo dentro de este imperio y de repente llegamos a pensar que en un momento nosotros vamos a salir como cristianos y vamos a tratar de moralmente decirle que ustedes están mal, pero no vamos a ser escuchados. Al imperio no le interesan temas morales, solamente le interesan las cosas, los intereses personales que el imperio tiene en sí mismo. Y Esther fue hábil y sutil en darse cuenta de eso. Y no fue directamente a rebatirle al rey lo que está haciendo. Segundo, ¿qué hubiese pasado si también le hubiese dado a conocer sobre el genocidio? Y si Esther hubiese no sido tan sutil y hubiese tratado de buscar de raíz apuntar al culpable. ¿Quién era finalmente el culpable o el responsable de este decreto? Era el rey. El rey fue el que firmó. Amán lo indujo, Amán lo sedujo, pero ¿quién fue el que dictó ese edicto? Fue el rey. Esther tampoco no podía ser tan atarantada, por así decirlo, para llegar y decir y darse cuenta. Y mira, rey, la escobita que estás dejando acá. Aún así el rey se da cuenta también. El rey se da cuenta que si sigue adelante con este actuar, el rey mismo se está disparando en su propio pie. O como el guay que diría en su propia pierna, literalmente. Y va a exterminar a la reina Esther.
Entonces, la petición de Esther fue muy sutil, fue muy cuidadosamente hecha en los mismos términos del imperio. Y acá también lo que queremos sacar a entender con esto es darse cuenta, hermanos, cuando nosotros nos inmiscuimos con el reino terrenal, con el imperio, de repente cuando nosotros nos enfrascamos en debates con ellos, en debates morales, no va a ser muchas veces lo que consigamos, porque al imperio no le interesan este tipo de cosas. Solamente le interesa la satisfacción de ellos mismos, de uno mismo. Seguido acto, ¿cuál fue la respuesta de Asuero? Ahora vamos a ver un poco cuál fue la reacción del imperio representado en el rey Asuero. ¿Qué es lo que pregunta el rey? Y bueno, ¿y dónde está este? O sea, ¿quién es este y dónde está? O sea, el rey ya estaba determinado no solamente en saber el responsable y dar una lección como, y cuídense de esta mano. No, él ya quería buscar saber quién era y dónde estaba, porque ya su enojo había llegado tal, se había dado cuenta en el lío que se había metido sin haberlo pensado antes, que ya quería empezar a dar algunos dictamen o a dar los castigos correspondientes. De alguna forma tenía que hacerlo el rey. Y aquí ahora vemos a un Amán que de capítulos anteriores gozaba de la gloria y del respeto del rey, que todo el reino también le reconocía y le daba honores, no tanto como el rey, pero ya como una segunda persona bajo el rey, a pasar a sufrir y a tener toda la ira del rey sobre él mismo. Y eso también pasa cuando nosotros a veces nos inmiscuimos, nos metemos en estos negocios con el imperio. Muchas veces nosotros pensamos que estamos recibiendo regalías y cosas buenas de lo que recibimos acá terrenalmente, un buen trabajo, una buena posición social, una buena estima de la gente que te rodea, pero que solamente lo hacen porque en esa posición que te pusieron, ellos también de alguna forma están obteniendo algo para ellos. Pero del momento de que eso se va, del momento de que alguna cosa pasa, ellos tienen que buscar a un culpable y no van a escatimar en ponerte a ti en la silla de los condenados. Y acá el rey, que había sido el mentor, el coach de Amán, de un momento para otro cambia de parecer y pone y tira toda su furia sobre Amán. Poco le importó toda la gloria que le había dado. El rey ya lo hemos visto, era un tipo que, digamos, anímicamente cambiaba de parecer muy rápido. Podríamos decirlo, claro, bipolar. Y tal vez no necesariamente busquémosles como que si el problema del imperio fuera este tema de que sufre una bipolaridad, es simplemente el comportamiento del corazón humano. No tenemos que enfrascarlo tal vez dentro de una enfermedad, no, ese es el comportamiento del corazón humano. Cuando es movido por sus propias intenciones, por su propio corazón, su humor va y viene. Algún día estás bien con una persona, el otro día estás mal. No mide cuando toma decisiones y después se da cuenta que hay que arreglarlas. Busca siempre cargar a otra persona con la responsabilidad. Acá también, nuevamente, Esther es cuidadosa en cómo responde. ¿Y cuál fue la respuesta de Esther? Este adversario y enemigo es Amán. ¿Adversario y enemigo de quién? Bueno, nosotros, porque conocemos la historia, es el adversario y enemigo del pueblo de Israel. Pero noten que en este capítulo no se dice adversario ni enemigo del pueblo de Israel. Eso se menciona en el siguiente capítulo. Ella simplemente dijo, el adversario y el enemigo es Amán. ¿De quién ahora? Del imperio. De ser el segundo bajo el rey, ahora pasó a ser enemigo del imperio, simplemente porque en sus malas decisiones pasó a llevar algo que era de interés propio del rey. ¿Se fijan cómo el imperio va buscando, acomodándose simplemente a que siempre sea él el que salga ganador? Poco le importó al rey ahora toda la gloria que le había dado a Amán y ahora va y se enfrasca en este enojo contra Amán mismo. ¿Qué hace el rey? Dice, deja de beber, sale al patio como a pensar un poquito, a reflexionar, a calmarse. No, la verdad es que no, el rey ya estaba tratando de alguna forma de sacarse esto encima. ¿Y por qué se lo tenía que sacar esto encima?
Porque si bien Esther fue cuidadosa y no culpó al rey de lo que estaba pasando, el rey se dio cuenta que fue su culpa. Fue su culpa también. Él tenía responsabilidad en haber escuchado a Amán y haberse dejado llevar por este edicto que finalmente firmó. Y el rey estaba embravecido. ¿Por qué va a hacer ahora? O sea, las leyes medios persas eran eternas. No podían quebrarse. Pero si seguía adelante, iban a acabar finalmente con la vida de su reina, de la reina Esther. Entonces sale el rey afuera, enojado, pateando a la perra, no sé, pensando, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me saco esto de encima? Ya la gente, o sea, ya cuántas veces se había comprometido con Esther en que le iba a conceder cualquier cosa hasta la mitad del reino. Tres veces. 2 veces fue la que fue el banquete, pero recuerda, la primera vez fue cuando Esther lo fue a visitar al patio. Y cuando lo fue a visitar después del patio, no estaba solo el rey, siempre estaba rodeado de cortesanos. Ya en 3 ocasiones públicas el rey se había comprometido a concederle lo que sea a Esther. Estaba en un dilema el rey. ¿Qué es lo que iba a hacer ahora? Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué vemos en la escena que está ocurriendo adentro en el palacio? Amán, en su terror, en su miedo, finalmente hace lo que no estuvo dispuesto a hacer antes, en el capítulo anterior. Cuando termina el capítulo anterior, ¿se recuerdan cuál fue el consejo de la esposa de Amán? Les dijo, oye, si esto ocurrió hoy día con Mardoqueo, ¿se acuerdan cuando le dio toda la gloria, lo tuvo que sacar a pasear en caballito por toda la capital? Si esto está ocurriendo con Mardoqueo, para de lo que estás haciendo, para de seguir. Porque si este es descendiente de los judíos, te va a hacer caer a ti. Tú estabas pidiendo que él se arrodille ante ti, ahora tú vas a tener que dar un paso atrás y tal vez tú rendirle los honores que se merece. Y ahora vemos a Amán de rodillas, o casi abalanzado sobre la reina Esther, una judía, al pueblo que tanto odiaba, pidiendo clemencia. Hermanos, nosotros que hemos conocido al Señor, va a haber un día que vamos a ver a Cristo cara a cara y le vamos a rendir honores, le vamos a rendir gloria. Y también la Biblia dice en Apocalipsis que no solamente nosotros, sino todos le van a rendir honores. Algunos con ese corazón humillado y cambiado por la gracia del Espíritu Santo, pero otros los van a hacer a la fuerza. Y aquí vemos a Amán haciendo ya su último y desesperado intento de salvar su vida y postrándose ante Dios en este caso, digamos, en la figura que representaba el pueblo de Israel, pidiendo clemencia. Todos, hermanos, vamos a tener que un día rendirnos ante Dios, nos guste o no nos guste. Y acá finalmente, lamentablemente para Amán, lo entendió muy tarde, se dio cuenta muy tarde de eso. Ahora, el versículo acá, el relato tal vez no es muy explicativo en describir qué fue lo que pasó. Pero vemos a un Amán desesperado, echado encima de la reina, buscando ahí misericordia de lo que estaba pasando, y en eso entra el rey. Y el rey entró todavía con el dilema, pensando, ¿qué voy a hacer con este tete que me metió Amán acá? ¿Cómo me voy a salir adelante? Y para el rey no fue nada más conveniente que entrar a esa habitación y ver esa escena de Amán echado sobre el diván donde estaba la reina Esther. Y tenemos que recordar que en esos tiempos los grandes reyes y princesas se recostaban en sus camas mientras ahí comían de las uvas y esos festines a romanas que hemos visto en algunas películas. Bueno, esos festines vienen de antes de los romanos. Y ahí estaba la reina Esther echada y Amán seguramente, pensemos que tropezó, que tal vez el tipo no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero estaba ya con tal vez en una escena un poco insinuando alguna otra cosa. Tal vez, hermano, ni siquiera estaba insinuando nada, pero para el rey fue la perfecta excusa de cargarle algún otro cargo para tratar de sacarse ese problema que tenía encima. Y eso es algo también muy típico en las reacciones y en las respuestas del imperio. El imperio nunca va a reconocer sus propios errores y va a inventar cargos, y te los puedes poner a ti incluso, para tratar de ellos salir limpios y transparentes. Y acá el rey usó esa artimaña, esa estrategia, para sacarse ese lío de encima. Y claro, y llega al aposento, ¿y qué fue lo que le dice acá?
¿Acaso no te basta, o sea, no te basta estar aquí en mi presencia y tratar de violar a mi reina aquí en mi palacio? Y en ese entonces, bueno, los sirvientes entienden de que ya este es el fin de Amán y dicen que cubren su rostro y lo sacan. El cubrir su rostro ya era una sentencia de muerte para, digamos, quien haya llegado a esa instancia. Y si en los capítulos anteriores nosotros nos deleitamos un poquito de las ironías de este libro, aquí ya vemos la última y suprema. Y aquí aparece uno de los eunucos, Jarbocá, dice: pero ese rey, sepa usted que fuerita y en la casa de Amán, él mandó a colocar una horca de 25 metros para colgar a Mardoqueo. Si usted está enojado, bien, podríamos ocuparla para colgar a este hombre acá. Perfecto, perfecta idea encontró el rey. ¿Y qué es lo que hace? Y manda a colgar a Amán en la horca. Pero de nuevo recordemos, ¿por qué manda a colgarlo en la horca? ¿Porque le incitó a hacer genocidio? ¿Porque iba a matar a la reina? No. El rey en ese momento inventa un nuevo cargo de que se quería aprovechar de la reina y lo manda a colgar por un cargo, digamos, pseudo inventado, o pseudo real, para que el rey se sintiera contento y como termina el capítulo y aplacara su ira. Finalmente Amán termina colgado en esa horca que 24 horas atrás con tanto anhelo estaba ahí a fuerza, ¿recuerdan los capítulos anteriores? Cortando y limando y sacándole brillo para colgar a Mardoqueo. Finalmente Amán termina colgado en la propia horca que él había construido. Ahora recapitulemos un poquito las enseñanzas. ¿Qué verdades bíblicas nosotros podemos rescatar en esta historia? Y hay tres cosas que yo quisiera recalcar. Me parece que están puestas también ahí en la presentación. Vamos a la primera. Dice, Dios pide que procuremos un balance entre la oración y la acción, entre el descansar en Cristo y caminar con Él. Bueno, ¿dónde vemos esto acá en el capítulo? Y esto no lo vemos más que en la reacción que tiene Esther. Yo les decía, capítulos atrás, hasta el capítulo 3, era una persona totalmente pasiva, parte del pueblo de Dios, pero totalmente pasiva. Ni siquiera se había enterado de lo que estaba pasando. Pero finalmente Mardoqueo por medio de los mensajes, le hace ver la situación en que estaba el pueblo de Israel y le pide que actúe. Ahora, recuerden, hay dos cosas que aquí hace Esther. ¿Qué es lo primero que pide Esther en ese entonces? Por ahí, por el capítulo 3 y 4. Dice, ok, vamos a guardar ayuno, vamos a guardar luto. Y ella guardó 3 días de ayuno. Si bien no se menciona, y como nunca se hace la palabra de Dios, que estaban orando a Dios, pero se da a entender que estaban pidiendo ya a una fuerza divina o algo que ellos, digamos, que tenían que pelar para salir de este problema. Y acá finalmente vemos a Mardoqueo y a Esther pidiendo de esta ayuda divina, pidiendo esta ayuda soberana, pidiéndole ayuda a Dios, si bien no lo mencionan. Pero luego de eso, ¿qué empieza a hacer Esther? Arduamente empieza a trabajar en preparar los banquetes, en planear su estrategia, cómo va a llevar a Amán a justicia, hasta llegar a este capítulo 7, donde finalmente presenta su caso. Y esta es una invitación que el Señor también nos hace a nosotros, no solamente a depender de Dios en oración y en decir, ok, vamos a dejar esto en las manos de Dios y después sentarnos y no hacer nada. Si queremos ver esta iglesia llenos de nuestros amigos, bueno, nosotros tenemos que invitar a nuestros amigos que vengan a la iglesia. Si tú quieres ver que tus hijos vayan creciendo y caminando con el Señor, no es simplemente entregarlo con las maestras el domingo, que ellos le enseñen algo de la Biblia, que canten un poquito y que después en la semana no seas capaz de abrir la Biblia ni orar con ellos. Dios no va a hacer el trabajo por sí solo, no porque no pueda, sino porque nos invita a nosotros a ser partícipes de ese trabajo. Orando y actuando, hermanos. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros trabajemos. Que confiemos, que pongamos nuestra confianza en el Señor, sí, porque Él es el todopoderoso y acá en este caso a Mardoqueo y a Esther no les quedó más, ya se dieron cuenta que ya por sus medios no tenían de otra forma, sino que finalmente rendirse a ese poder soberano como se menciona acá, que sabemos que es Dios, pero después se pusieron a trabajar. Con sutileza o a veces, digamos, si es que también el Señor lo pide y así lo dicta,
con un enfrentamiento más directo. Pero se fijan acá en la sutileza que ocupa Esther para generar todo estos banquetes y esta instancia para finalmente hablar al rey. A veces nosotros también en estos momentos, cuando tenemos ese ímpetu de traer a gente a Cristo y de traerlos a la iglesia, y la gente se rehúsa porque todos saben, la gran mayoría, que para la gente la iglesia es como detestable, como que no me gusta, es incómodo. Pero ¿no son sutiles las nano iglesias que tenemos acá nosotros? Oye, te invito a un cafecito en mi casa. Sí, van a estar unos amigos que van a mi iglesia, pero vamos a estar en mi casa. Eso es actuar también con sutileza. Y lo vamos invitando uno y un tecito y el segundo tecito, hasta que finalmente alguien se atreve y como decís, se lo pisan el palito y, ok, ¿sabes qué? Quiero conocer al resto de la iglesia. Y hermano, y el fin no es que vengan a la iglesia, ¿cuál es el fin? Que conozcan a Cristo. También eso de actuar con sutileza, orando y actuando, a veces con ímpetu, así como por ejemplo Moisés, que Dios le dijo, vas contra el faraón y le tiró las 10 plagas, o a veces con sutileza, como lo hizo acá Esther. Segundo punto que vemos acá. Dios es fiel con su pacto y por ende con su pueblo. Quienes también hemos estudiado la Biblia y conocemos, sabemos de un principio que lo que Amán estaba intentando hacer iba directamente al fracaso. Dios había dado su pacto y su promesa a Abraham mucho tiempo atrás. Si ustedes leen en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, ven cómo Dios se compromete con Abraham, le dice, de ti haré una gran nación y ustedes van a ser para mí un pueblo. Dios ya había dado su promesa tiempo atrás de que Él iba a hacer de que este pueblo perdurara. No iba a dar paso para este genocidio. Bueno, Amán no lo sabía. Pero nosotros sí lo sabemos, hermano. Y a veces la pregunta acá y el cuestionamiento es, ¿qué tanto confiamos nosotros en esa promesa? De que Dios ha querido apartarnos a nosotros para que seamos su pueblo. ¿No es esto tampoco una linda promesa para nosotros padres en el hecho de cuando nos presentamos a nuestros hijos al Señor, cuando los bautizamos? También esa es una promesa que está sobre nuestros hijos, en de que ellos van a caminar con el Señor a futuro. Ahora, nuevamente, volviendo al punto anterior, no es solamente el bautismo y después yo me lavo las manos, orando y actuando con nuestros hijos, leyendo la Biblia con ellos, orando con ellos. Aquí en este relato, en el relato del libro de Esther, vemos cómo Dios sigue cumpliendo esa promesa que hizo años atrás con el pueblo de Israel. Y también pensamos y proyectamos a futuro en la promesa que después se extiende para todos los que componen el pueblo de Dios o la iglesia de Dios. Y eso lo vemos en Hechos 2. ¿Se recuerdan en la instancia de Pentecostés? Cuando Pedro va y dice, bautícense para perdón de sus pecados. Y eso va a ser, digamos, y el Espíritu Santo va a reposar en ustedes, en los extranjeros y en sus hijos. Es una promesa para nosotros, para el pueblo de Dios y para la descendencia también. La esposa de Amán se había dado cuenta, le dijo ya unos minutos antes de que llegara al banquete, cuídate de este Mardoqueo porque si él es descendiente de los judíos, tu cometido no va a llegar a buen término. La promesa de Dios no se quedó con Abraham, no se quedó con los primeros patriarcas, sino con la descendencia. Y nosotros, si bien en ese entonces era la descendencia, digamos, por sangre, todos los que venían del pueblo digamos, que descendió de Abraham, después vemos que esta invitación se hace extensiva a la iglesia de Dios, que somos nosotros. Y por último, ¿qué tercer punto podemos ver acá? Dios es un rey justo e inmutable, que al justificarnos por medio del sacrificio de Cristo, no revoca su perdón ni deja de amarnos. Y en este capítulo 7, y como se ha visto en otros capítulos, es nuevamente una buena instancia para hacer esta comparación entre el rey terrenal, que era Asuero, y el gran rey, que es Dios. Y acá vemos cómo un Amán va y pone todas sus fichas, toda su confianza en este rey. Y fue premiado y recibió riquezas y recibió gloria y el tipo se llegó a pasear como uno de los grandes del imperio. Era su mentor, era su roca, por así decirlo. Pero vemos que aquí en un lapso de minutos
El rey Asuero cambia de parecer y todo ese respaldo que le da lo desecha, condena a Amán y lo lleva a la muerte. Nuestro gran rey no es así. Cuando Dios nos hace parte de su pueblo y cuando Él nos justificó por el sacrificio de Cristo, esa justificación no se revoca. Ese perdón que nos da no se olvida. No depende de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. Hermano, la justificación, ¿dónde está guardada? En los cielos. No es algo que te lo pasaron a ti, que tú lo tienes que guardar, lo tienes que pulir y no lo tienes que perder. No, la justificación está en los cielos. Nuestro gran rey no nos va a dar la espalda, no nos va a menospreciar por los errores que nosotros cometíamos, así como pasó con Amán y Asuero. Dios es el rey correcto que no inventa cargos en contra nuestra. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nuestros cargos? ¿No los tomó y se los dio a su Hijo para que Él padeciera por nuestros cargos? ¿Y nos dio el perdón por medio del sacrificio de Cristo? Acá a Asuero no le importó mucho culpar a su segundo al mando, le inventó un cargo y lo mandó a colgar. ¿Para qué? Para que Asuero, el rey, saliera limpio de esta situación. O casi limpio, para que la atención ahora se enfocara en este intento de asalto contra la reina Esther. En cambio, nuestro Dios no escucha ni da no presta oído a las acusaciones que hace el enemigo constantemente en acusarnos de las cosas, de las yayitas que cada uno de nosotros seguimos cometiendo, porque ya fuimos justificados. Pero esa esperanza, ¿para quiénes están? Para quienes hayan reconocido a Cristo como su Salvador, a quienes hayan puesto su confianza y su fe y estén armando sus vidas en torno a este rey, no al imperio, sino en torno a este rey, que es quien te perdona, que es quien quita esos cargos que nosotros habíamos cometido, esa rebelión en contra de nuestro gran rey, que es Dios. Él los quita, se los puso a Cristo. Él pagó por ellos y ahora nosotros tenemos y gozamos de esa justificación, de ese perdón y de ese amor de Dios que Él no revoca y ni quita. No así como pasó con Amán. Qué interesante, qué linda historia nosotros estamos viendo acá en el libro de Esther. Un libro nuevamente con esa interesante característica de que no se menciona a Dios, pero sí vemos el actuar de Dios en toda la historia que nosotros estamos viendo. Y eso es algo también que nosotros tenemos que meditar. Hay veces en que nosotros tal vez no vamos a ver o no vamos a palpar el nombre de Dios o la presencia de Él en ciertas circunstancias, pero no es para que nosotros nos olvidemos de Él. Tal vez simplemente para que nos demos cuenta, si no estás escuchando claramente la voz de Dios o no estás viendo su nombre reflejado en tu vida cotidiana, en lo que sea que estás haciendo, trabajo, estudio, social, estando en tu barrio, piensa un poco tal vez si tú no estás en la situación que se llegó a enfrentar Esther y Mardoqueo, donde ellos prefirieron quedarse, inmiscuirse un poco con el imperio, aceptar algunas costumbres, ceder ante algunas otras ideas, ideologías, y después nos quejamos o nos atemorizamos porque hemos perdido claramente la voz de Dios. Dios sigue estando presente. Dios va a actuar con su iglesia, nosotros con su pueblo, pese a los errores y a las equivocaciones que nosotros cometamos. Pero no seamos negligentes ni necios en tratar en quedarnos o darnos cuenta de eso en nuestros últimos días de nuestra vida. Busquemos al Señor nuevamente. Si tú estás metido tal vez en esta situación en donde tal vez te has olvidado un poco de a qué reino perteneces, a qué rey sigues, y vuélvete al Señor. Nuevamente, y recapitulando acá, si estás buscando también que el Señor sea poderoso en tu vida y que también Él dirija el actuar y el gobierno de tu familia, tal vez de tu negocio, de lo que estás intentando hacer en tu barrio, bueno, ora al Señor, pero no te quedes de brazos cruzados, actúa también. Recuerda que el Dios de Abraham también es tu Dios. El pacto que hizo con Él lo está haciendo con nosotros y lo está haciendo y lo va a hacer con tu familia. Y recuerda que este gran rey no se compara en nada con el rey terrenal. No se compara con las gratificaciones que te puede dar acá el imperio. Lo que te da Dios es eterno, es perdurero. Tengamos un momento de oración.
Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este momento de compartir con nuestros hermanos de tu palabra. No solo por ver una historia y llenar nuestras mentes de un hecho más de lo que vemos en la Biblia, sino por sobre todo por las verdades bíblicas que nosotros extraemos de tu palabra, Dios. Oh Dios, te agradecemos porque tú eres nuestro gran Dios, nuestro gran Rey. Tú nos has dado el perdón, nos has redimido por el sacrificio de Cristo. No inventas cargos y no dejas también que el enemigo ya nos llene de cargos y acusaciones en nuestra contra. Por la sangre de Cristo nosotros hemos sido perdonados y también nos gloriamos en esa justificación que tú nos das, oh Dios. Ayúdanos a recordar que aquel pacto que tú has hecho con Abraham tiempo atrás también es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Ayúdanos a recordar estar siempre en oración, en suplicar a ti, en poner nuestra confianza en que tú eres quien actúa, tú eres el Dios soberano, pero no dejes que también nosotros negligentemente nos quedemos de brazos cruzados y no hagamos nada por trabajar en tu obra, en tu reino, en tu viña, Dios. Te agradecemos por esta instancia, por este momento de comunión con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.